Por eso creo que la violencia doméstica es el sufrimiento que se oculta en el silencio de la impotencia. Y esta es una frase bien pensada, y cuando la escribí hay 4 elementos importantes ahí. Noten, hay sufrimiento, hay ocultamiento, hay silencio y hay impotencia. Y esa es la violencia doméstica. El conjunto de todas estas circunstancias que se presentan en el corazón, en la vida, en el entorno de una persona, de una mujer, de un joven, de un hombre. Y esta impotencia de no poder revertir la situación, de no poder defenderse, es mayor cuando parece que Dios está lejano a uno. Yo estoy sufriendo. ¿Y dónde está Dios en esta larga circunstancia de sufrimiento? Pareciera que Dios no presta atención y parecería que nada cambia esta situación de violencia. Fíjate el verso 1, empezando el Salmo, el salmista dice: ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? O sea, ¿qué es lo que sentía el salmista? Que Dios, que está en todo lugar, que todo lo ve, que todo lo conoce. Bueno, él pensaba que Dios, ese Dios que todo lo ve, todo lo sabe y todo lo conoce, estaba lejos precisamente de él, porque no había nada que revertiera la circunstancia de violencia que él estaba viviendo. Por eso hoy, mis hermanos, estimados amigos, hoy muchas personas que son víctimas de violencia por lo general sienten eso. Creen que están solos, creen que están solos en medio de su sufrimiento y en medio de su dolor, pero no es así. Hoy queremos levantar nuestra voz y compartir con ustedes que esto no es exactamente así, porque Dios está junto a ti y Dios quiere que tú seas libre de toda violencia. Así que no pienses que no hay nadie que quiera ayudarte. Dios quiere ayudarte y Dios quiere que salgas de ese cuadro de violencia. Es el derecho tuyo que te da el ser persona. Por ser persona, tú tienes el derecho a no sufrir violencia de ningún tipo. Eres persona creada por Dios, con la imagen de Él impregnada en ti. Por eso el valor de tu vida, de tu alma, de tu persona, de tu cuerpo. Tú eres de valor, de enorme valor para Dios, porque tienes la imagen de Dios creada en ti, puesta por Él en ti. Así que hoy queremos hablar y queremos dirigirnos a todos los que sufren violencia, a los que se sienten impotentes de salir de ese círculo de violencia, de maltratos y de dolor interminable. A ustedes queremos dirigirnos y a todos los que hoy nos escuchan también. Por eso, ¿qué cosa es, pastor, violencia y violencia familiar? Usted puede encontrar muchas definiciones, pero hay aquí una importante, ¿no? La violencia familiar es toda acción u omisión, es decir, todo lo que se hace o todo lo que se deja de hacer, toda acción u omisión que cause daño. Esto es el meollo del asunto, que genera daño, que hace daño físico, psicológico o sexual. Y a veces es maltrato sin lesión, o sea, no aparecen las marcas de la lesión en la persona afectada. Inclusive la amenaza o coacción grave y o reiterada, eso también es violencia familiar. Y además la violación sexual. Todo esto es violencia familiar. Así que la violencia, mis amados hermanos, es un delito, además de todo esto. Es un delito penado por las leyes de nuestro país y por las leyes de la mayoría de los países civilizados, democráticos y quienes respetan la vida humana, el derecho de la vida humana. Pero no solo es un delito, sino que es el crimen más común en el Perú, por ejemplo. Es el crimen más conocido y más común en el Perú, pero al mismo tiempo es el menos reportado. Por ejemplo, cada año son asesinadas en el Perú más de 300 mujeres. 300 mujeres
que mueren en manos de sus esposos, convivientes o parejas. Por lo general fueron antes maltratadas y durante mucho tiempo no denunciaron. Las estadísticas dicen que el 94% de los casos de violencia familiar reportados, o sea, registrados, o sea, las personas que fueron hasta la comisaría y asentaron la denuncia, porque hay mucha gente que no lo hace. Bueno, de ese porcentaje, el 94% son contra mujeres. O sea, eso significa que también son afectados los hombres y aún los niños. La violencia contra la mujer, estimados hermanos, ocurre en todos los países, así que no es un asunto solo del Perú, o de nuestra sierra, o de nuestra costa, o de nuestra selva. En todas las clases sociales se evidencia la violencia doméstica en todos los niveles económicos y aún en los académicos, es decir, los que son cultos. La violencia en el hogar se hace cada vez más fuerte y severa con el tiempo. A medida que pasa el tiempo, como una bola de nieve empieza a crecer. Las disculpas o los pedidos de perdón de la persona que agrede no significan que la violación no volverá a ocurrir. En otras palabras, hay perdón, hay disculpas, hay tristeza, hay lágrimas, pero vuelve a ocurrir la violencia, vuelve a ocurrir la violencia. Los niños, cuando viven en un ambiente de violencia, ¿qué cosa aprenden? Aprenden a ser violentos y creen que la violencia es normal en sus vidas y es normal en las relaciones humanas, y de esta manera creen que es una forma aceptable de controlar a otra persona. Así que en muchos casos los que ejercen violencia es porque han sido testigos de un hogar sumamente violentos, o han sido violentos con ellos, o han sido demasiado cuidadosos con ellos, o abandonados. Los niños que crecen así, entonces, son potencialmente violentos, hombres violentos en sus hogares y en sus relaciones de pareja. La violencia va de la mano con amenazas, insultos, celos maniáticos, temperamentos realmente explosivos e intentos de aislar y oprimir a la mujer. Por tanto, podríamos seguir enumerando características de lo que esto significa, pero ya estás de acuerdo conmigo seguramente en que esto es algo terrible. La violencia doméstica es algo terrible. No solo sucede con las mujeres, sino entre hijos y padres también. Hay violencia entre ellos, entre ex esposos. No viven juntos, pero sigue la violencia. Entre convivientes o ex convivientes, suegro, suegra, nuero, yerno, primos, cuñados, nuera, yernos, primos, cuñados, y entre otras personas que por diversos motivos viven en una misma casa. Así que la violencia es con cualquiera de estas personas. Ahora, muchas veces esto es grave, ¿no? Esto agrava la situación. ¿De qué habla, pastor? Que la persona maltratada no se da cuenta que es víctima de violencia. Esto sucede muchas veces. Es decir, son víctimas de la violencia y no se dan cuenta que eso es violencia y que ya son víctimas de violencia. Y llegan a pensar que eso es normal. Y por eso no denuncian y por eso aceptan, y es como la suerte que me tocó vivir. Una mujer llorando confesaba: mi esposo me grita diciendo que yo provoco que él me pegue. Yo pensaba que él tenía derecho por ser mi pareja. Pero esto no es así, mis hermanos. Nadie puede ponerte un dedo encima, ni humillarte, ni hacerte sufrir. Así que eso es mentira. Una joven de la tierra nuestra dijo: mi pareja decía que su mal carácter era por la tensión que él tenía en la calle y en el trabajo, entonces llegaba con esa tensión y por eso él era violento en la casa. Pero tampoco eso es cierto. ¿Por qué? Porque todas las personas experimentamos tensión en nuestros trabajos y en la calle, y no por eso vamos a maltratar a la familia. Una humilde mujer que no tenía recursos dijo: cuando mi conviviente llegaba borracho, él era muy violento conmigo, y luego cuando se le pasaba la borrachera, decía al día siguiente que no se acordaba de nada de lo que él había hecho, y discutía diciendo: yo no te he hecho eso. Esto es una gran mentira. En realidad es una miserable justificación para continuar maltratando y hacer lo que le da la gana con su mujer. Pastor, ¿cómo sé si soy yo víctima de violencia por parte de mi pareja? Pregunta importante.
Y hoy nosotros como iglesia tenemos que decirlo en voz alta, porque no se suele hablar estas cosas. Así que es importante que nosotros escuchemos y sepamos. ¿Cómo sé si yo soy víctima de violencia por parte de mi pareja? ¿Tu pareja te insulta y te grita constantemente? ¿Te suele culpar de lo malo que le ocurre en tu casa y con tus hijos? ¿Te echa la culpa? ¿Controla tu vida, cada cosa que haces desesperadamente? ¿Te impide trabajar? ¿Te impide estudiar y hacer lo que te gusta? ¿Te amenaza con quitarte los hijos? ¿Te ha amenazado alguna vez con matarte? ¿Te ha golpeado en el rostro o en alguna otra parte del cuerpo con frecuencia? ¿Te ha dado miedo su mirada? ¿Has sentido pánico, terror de sus reacciones, de sus gestos? Cuando te habla te trata como inútil y como que no sirves para nada. Te obliga a tomar decisiones en contra de tu voluntad. Te obliga a tener relaciones sexuales por la fuerza cuando tú no quieres. Te prohíbe salir. Te prohíbe que te veas con tus amigas o incluso con tu propia familia. Dice, no, no vayas. ¿Por qué? No me importa, no quiero que salgas. ¿Te avergüenza en público? ¿O te compara sobre tu forma de ser, el uso de tu ropa con otras mujeres? Mira, tal vez consideres que no hay estas circunstancias en tu vida. Qué bueno. ¿Cómo lo celebro y cuánto me alegro que no haya estas circunstancias en tu vida? Pero que si con sorpresa notas que algunas de estas sí se han dado en tu vida, en alguna ocasión o se dan con cierta frecuencia o está repetidamente, entonces si es así, Dios tiene una pregunta para ti en esta mañana. ¿Tú quieres seguir en ese círculo de violencia? ¿Quieres seguir en ese cuadro de violencia o quieres abandonar esa violencia? Pero esta pregunta de Dios para ti se extiende en el sentido de si deseas andar por un camino de esperanza, de fe y de victoria sobre eso. Si tu respuesta es afirmativa, entonces hay dos lecciones importantes que nuestro pasaje nos enseña. Número uno, Dios te oye en medio de tu violencia. Dios oye a la persona violentada. Esta es una de las grandes verdades que nos dice el salmista. Recuerda, el salmista está viviendo un cuadro de sufrimiento y de violencia. Es más, cree que Dios está lejos, cree que Dios no está atento a su sufrimiento. Bueno, Dios dice, yo sí te oigo y yo sí estoy atento a tu sufrimiento y a tu oración y a tus lágrimas y a tu impotencia. Dice el verso 17, el deseo de los humildes oíste, oh Jehová, tú dispones su corazón y haces atento tu oído. La persona violentada aquí es identificada como un humilde. El humilde que no puede sobreponerse, que no tiene más autoridad del que ejerce la autoridad y la violencia contra ella. No tiene recursos, no tiene capacidad, no tiene fuerza, es humilde en este sentido. Es interesante además que el salmista, que aunque cree que Dios está lejos, no dejó de orar en ningún momento. Él siguió orando y siguió suplicándole a Dios. Aun cuando él percibía y sentía que como la cosa continuaba de él, decía, bueno, Dios, ¿dónde está? Pero él no dejó de orar a pesar de eso. No solo eso, sino que tampoco llegó a la conclusión de que a Dios no le importaba su condición. Por eso él termina este salmo de esta preciosa manera, con una invocación y con una afirmación que surge del corazón, de la convicción de lo profundo de su corazón respecto a Dios. Aunque parezca que Dios no está preocupado por mí, Él tiene una convicción que le sostiene y entonces afirma, tú oyes el deseo de tus hijos. Pero es la primera actitud que uno tiene que asumir, esta. Entender, creer y aceptar que Dios no le ha olvidado a usted. Usted tiene que asumir esta actitud, seguir orando a Dios en medio de su dolor, en medio de su violencia. Ore, invoque a Dios, llame su nombre, clame su nombre, crea que Él escucha.
Él le oye, créanlo, a pesar de que parece que Dios no está solucionando nada. ¿Por qué? Porque el deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído. Son precisamente estos momentos de impotencia frente a la agresión cuando uno debe seguir orando y fortaleciéndose en Dios. Así que lo que Dios te enseña, en primer lugar y por sobre todas las cosas, es a que sigas confiando en Él y sigas orando y suplicando por tu situación. Tú debes seguir hablándole y debes contarle todo lo que tú sientes. Cada uno de tus sentimientos más ocultos, exprésaselos a Dios. Se puede enfrentar esos momentos cuando uno confía en Dios. ¿Por qué? Porque Dios está con el humilde. Y esta es una verdad que nos enseña toda la Biblia. Dios siempre está con el humilde. Dios no lo abandona. Aquellos que no tienen poder para defenderse. Por eso Dios escucha el grito y el llanto de los oprimidos. Ahora, las personas maltratadas tienen que saber esto. En primer lugar, tú no tienes la culpa de la conducta de tu pareja o de la otra persona. Así que no cargues la culpa, no creas que la culpa la tienes tú. No es verdad, es mentira. La violencia no se justifica por ninguna causa, ninguna razón, así que tú no eres culpable de la violencia que ejerce la otra persona. En segundo lugar, no mereces ser golpeada ni maltratada. Porque hay gente que piensa, yo lo merezco, es mi culpa. Entonces estoy recibiendo lo que tengo. En tercer lugar, hay leyes que te amparan y te defienden. En el Estado peruano hay una enorme campaña y un enorme interés de proteger a la mujer, proteger a la víctima, a la persona impotente frente a la violencia. Así que hay leyes que te protegen. En cuarto lugar, tienes derecho a exigir justicia. Es decir, salir de ese cuadro de violencia y reclamar y protestar e impedir que alguien te pegue, te toque y te violente. Quinto, no estás solo, no estás sola. Hay quienes pueden ayudarte y nosotros como Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Villa María del Triunfo queremos ofrecerte la ayuda en la medida de nuestras posibilidades para brindarte consejo y asesoría espiritual. Este no es un asunto fácil. Es muy secreto, muy privado, pero aquí estamos para poder hacerlo, para poder ayudarte. No serás la primera persona a quien hemos dado un consejo y una orientación y aliento de la palabra de Dios. Así que hay quienes quieren ayudarte, hay quienes queremos ayudarte. Ojo, el abuso hace más que un daño físico en la piel, más allá del moretón en el cuerpo. Destruye no solo la mente, sino el corazón, el alma. El dolor va mucho más profundamente, destruye tu alma y la víctima nunca vuelve a confiar otra vez en las personas, empieza a ser desconfiada de las personas. Lamentablemente esta clase de herida no se sana así nomás rápidamente. Por eso hay que prevenir esta circunstancia. Y ningún tipo de acciones positivas pueden restaurar el sentido de la seguridad que esta persona pierde cuando sufre la violencia. Porque ha sido violentada por un hombre que ama. Y esa persona que ella ama está violentándola. Solo hay una persona que puede proveerte un refugio secreto, seguro y perfecto, que es el Señor, que es Jesucristo. A través de su Hijo Jesucristo, Dios te ofrece esperanza, te ofrece salud, te ofrece protección a todos los que están heridos y cargados con ese sufrimiento interno y también externo. El camino para sanar, sí, pastor, es largo, pero quizá usted no se sienta segura hasta que llegue al momento de ser honesta con Dios y plantearle su circunstancia a Dios, porque Él ha prometido guiar y consolar a todos los que creen en Él. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. El que a mí viene yo no le echo fuera, dice el Señor. Así que la invitación está hecha para que ya no cargues más tu sufrimiento y en tu alma y en tu espíritu puedas descargarte en Él, porque Él quiere ayudarte. Eso dice la Biblia, eso enseña la palabra de Dios. Así que si tú te entregas sinceramente al Señor y entregas tu corazón, amada mujer que sufres violencia, mira lo que dice Dios hará por ti. Salmo 147:3. Él sana
a los quebrantados de corazón. Él puede sanar y tratar tu corazón, tus sentimientos, tu alma, aquello donde nadie puede entrar. Pero si tú le das tu corazón, entonces Él puede sanar tu alma a los que están quebrantados de corazón. En otras palabras, un corazón destrozado, una confianza destrozada. Bueno, Dios trabaja y opera allí en lo íntimo del ser. Por eso te invito a que confíes en que Dios realmente oye. Por eso la primera gran enseñanza de este verso es que Dios oye. La primera decisión, la primera verdad que tienes que entender es que Dios sí te oye. Por tanto, no ceses de invocar su nombre, de decirle todo lo que tú sientes y de esperar su ayuda. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Por eso el Evangelio es una buena noticia para ti. Por eso Jesús es una buena noticia para ti. Y muchas personas que han sido afectadas por largos años en un cuadro de violencia, en una circunstancia, de una relación de violencia, han cerrado ese círculo y han terminado esas circunstancias de violencia. Y se han restaurado porque el Señor puede sanar corazones. Esa es la primera verdad. Dios oye a la persona violentada. Pero hay una segunda verdad. Dios actúa contra la persona que hace violencia. Y esto tiene que alentar tu corazón y tiene que advertir a los violentadores. Dios actúa contra la persona violenta. El verso 18 dice, para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra, o este ser humano, o este hombre terrenal, o este simple y sencillo hombre de esta tierra. Para juzgar al huérfano y al oprimido. El oprimido es ese que está resistiendo la violencia, que están ejerciendo presión contra él o contra ella. Y aquí dice que Dios actuará para que nunca más este hombrecito valiente y pegalón no vuelva a hacer más violencia. Esta es la verdad de Dios. Por eso la pregunta, ¿es Dios un espectador que observa pasivamente el sufrimiento de sus hijos? ¿Acaso Él está lejano y observando cómo te golpean y cómo sufres violencia y Él simplemente es eso, un espectador? Este verso entonces descarta esta idea equivocada. El salmista lo sabía bien, esto no es así. Él sabía que Dios actúa y sale en defensa de los oprimidos. Por eso este verso, este capítulo 10 termina con esta nota de esperanza y de justicia. Como decía un comentarista, el que nos protege es el Dios del cielo, mientras que el que nos persigue y nos golpea no es más que un hombre de esta tierra. ¿Notas la diferencia? El que te protege es el Dios del cielo. El que te golpea es un hombrecito de la tierra. ¿Y cómo es violento este hombre de la tierra? Bueno, hay tres formas en que hace violencia. Y esta violencia se practica en los hogares. Número uno, la violencia física, lo sabes. Es a través de los golpes, jalones, patadas, empujones que causan daño y dolor en el cuerpo. Pero no solo eso, sino psicológica también. A través de los insultos constantes y permanentes, los gritos, las amenazas, las prohibiciones para salir con las amigas o solo para salir a comprar. Y la violencia sexual, que es reiterada. ¿Por qué? Porque el hombre macho, fuerte, envalentonado y violento insiste en tener relaciones cuando ella no lo desea y entonces la acosa y la toca sin consentimiento. Así que estas son las tres formas en que el hombre violento agrede a su víctima. Pero Dios actúa contra la persona violenta. Gloria al Señor, porque es un Dios justo, porque es un Dios que reivindica el honor y enjuga la lágrima de la persona que sufre y no se olvida de la persona que sufre. Primero porque Dios odia la violencia. Dice la Biblia en el Salmo 11:5, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia,
Dice la Biblia claramente, su alma aborrece. Así que Dios aborrece la violencia y aborrece, por supuesto, a la persona que ejerce la violencia contra un indefenso. Por esa razón Dios detesta la violencia y por eso Dios actúa contra el que ejerce violencia. En segundo lugar, porque Dios castigó a los violentos desde el principio. Así que tenemos la enseñanza y el ejemplo y la acción de Dios clara. Dice Génesis 6:13, ¿te acuerdas cuando la maldad de los hombres había aumentado en extremo? Bueno, dice la Biblia en el verso 13 del capítulo 6, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí, escucha esta parte, yo los destruiré juntamente con la tierra. ¿Qué hace Dios con los violentos? Ejerce su justicia y los destruye. Así que la advertencia es clara para los que aún siguen en este camino errado de la violencia y del descontrol de tu carácter y de tus ideas equivocadas. Dios actúa severamente. Recuerda quién eres tú, eres un hombre de esta tierra, sencillo, pequeñito, y Dios es el Señor de los cielos. Por eso en este verso el salmista dice que Dios actúa contra todas esas personas, quien quiera que seas y tengas el dinero que tengas o tengas las relaciones que tengas. Dios actúa contra los violentos para juzgar al huérfano y al oprimido a fin de que no vuelva más a hacer violencia. Eso quiere decir que el huérfano, el oprimido, la mujer oprimida, el niño oprimido, el jovencito oprimido, todos ellos serán reivindicados. ¿Qué es eso, pastor? Que se les devolverá el honor, el reconocimiento y el respeto que perdieron durante todos esos años y sufrieron violencia. Y el hombre de la tierra nunca más volverá a hacer violencia contra uno. Eso promete Dios. Esa es la gran esperanza, la nota de la esperanza con que termina el Salmo. Por eso estas palabras finales son tan esperanzadoras y por eso las compartimos contigo. Las compartimos contigo. Tienes que tener esperanza. Tienes que mirar en Dios una posibilidad nueva. Tienes que experimentar a Dios en lo íntimo de tu corazón y de tu persona. En lo íntimo. Para que empiece a sanar heridas. Para que empiece a restaurar el corazón quebrantado. Y creer firmemente que habrá un momento en que ese hombre cesará de violentar. Porque Dios actúa contra el hombre violento, porque Dios detesta la violencia y a todos los violentos los destruye. El abuso de los opresores entonces tiene su final. No es una cosa que durará para siempre. Según la palabra de Dios, tiene un final, un momento final. La hostilidad de las personas egoístas tiene su fin. La agresividad de los hombres y las mujeres de maldad terminará. Así que aliéntese tu corazón. Este es el evangelio, la buena noticia. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Ahora, para terminar, ¿qué le dice Dios a la persona violenta? ¿Qué le dice a usted que ejerce la violencia y sabe que es violento? En realidad es una historia larga del por qué hoy usted es violento. Pero se le puede ayudar. Y podemos, con la guía de Dios, llegar a comprender por qué hoy usted ejerce la violencia como un recurso para conseguir lo que no puede conseguir de buenas maneras. A la luz del Evangelio podemos entender y descubrir por qué usted se siente impotente y en medio de esa impotencia usted recurre a la violencia como la regla más simple, el método más simple. ¿Qué le dice Dios al violento? Dios ordena a los violentos que cambien su forma de ser, que cesen de herir y de dañar al cónyuge o a los hijos. Así ha dicho el Señor en Ezequiel capítulo 45, verso 9. Y nota que hay
por lo menos 5 cosas en este verso. Mira lo que dice Dios. Así ha dicho Jehová el Señor: basta ya, oh príncipes de Israel. Tomen nota del basta ya. No es un hombre, no es un juez humano, no es un policía, es el Dios Todopoderoso que dice basta ya. Es el mismo que dijo: sea hecha la luz, y la luz fue hecha. Es aquel que le dijo a la tormenta: cesa, calma, enmudece. Él mismo te dice a ti: cesa ya. Deja la violencia y la rapiña, haced juicio y justicia, quitad vuestras imposiciones de sobre mi pueblo, dice Jehová el Señor. ¿Cuáles son estas 5 cosas? ¿Puedes verlo allí? Mira, ahí está la palabra, clarito. Deja la violencia. No hay excusas, no hay justificaciones. Déjala. No más, no más, no más. Basta ya. Ya no hagas más daño. Haced juicio, o sea, piensa. Hacer juicio es evaluar. Hacer juicio es medir el daño que estás generando en el alma de tu hijo o de tu hijita, o de tu esposa o de tu esposo, si eres tú la mujer que hace la violencia contra el esposo. Mide la violencia, haz justicia. Haz juicio, haz justicia. 3, 4, quita vuestra imposición. Quita todas esas reglas, todas esas absurdas reglas que tienes contra tu pareja. Y ahí está lo que dice el Señor. Basta ya, deja la violencia, piensa, haz justicia y quita toda imposición. ¿Y eso es posible, pastor? Claro que es posible, porque al fin de cuentas, la violencia es un pecado que nace en el corazón. Dijo Jesús en Mateo 12:35, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca las buenas cosas, ¿no es cierto? Y el hombre malo también del mal tesoro de su corazón saca las malas cosas y la violencia y los insultos y las ofensas. De modo que Dios trabaja en el corazón y puede perdonar tu pecado. Pero no solo perdonarte, sino puede darte un corazón nuevo. Ezequiel 36:26, os daré corazón nuevo. Esta es la promesa para ti. Y pondré espíritu nuevo dentro de ti y quitaré de ti tu carne, ese corazón de carne, de vuestra carne el corazón de piedra, y daré un corazón de carne. Así que esto es lo que Dios te dice a ti. Porque Dios quiere que te arrepientas y quiere que vuelvas a Él, para que Él te dé un corazón nuevo. Entonces, concluyo preguntándote si anhelas, si quisieras caminar por este nuevo camino que Él te ofrece, un camino de esperanza, de fe y de victoria. Puedo, pastor, claro, porque hay 2 verdades que te enseña este versículo. Número 1, Dios oye a la persona violentada. Y Dios actúa contra la persona violenta, que hace violencia. Cerremos nuestros ojos, todos. Deja que el Señor hable de tu corazón. Deja que el Espíritu Santo haga su obra, la que Él quiera hacer, de convencimiento, de justicia, de juicio, de redarguirte, es decir, convencerte de tu pecado o de tu necesidad de Dios. En primer lugar, quiero dirigirme a las personas que sufren violencia. No voy a hacer que te pongas de pie hoy, pero sí te voy a hacer y te voy a pedir que hagas una oración ahí en lo secreto de tu corazón. Ora a tu Padre. Ora a tu Padre. Y dile: Señor,
tú sabes lo que siento. Tú conoces mis lágrimas y mi sufrimiento. Sana mi corazón quebrantado. Quita este odio. Quita este peso de mi alma. Y trae vida en mi alma. Ora con toda sinceridad a Dios. Y ahora quiero dirigirme al que hace violencia. ¿Lo has hecho alguna vez? No importa si fue una o dos o tres. Has hecho violencia. Cesa ya. El camino es el mismo para todos los pecadores. El arrepentimiento, el cambio de actitud, el no hacerlo más, pero no en tus fuerzas, sino con la ayuda de Dios. Porque Dios puede hacer de ti una persona nueva, de tal modo que puedes incluso reconstruir tu relación. Porque cuando ambos se dejan curar por el Señor, sanar por el Señor, entonces Dios hace milagros que el hombre no puede explicar. Ese es el milagro del amor y el Evangelio. Señor, entonces bendice a estas personas que hoy están orando, tomando decisiones y pidiendo tu ayuda. Sé propicios a ellos. Tú que escuchas la oración del sufriente, sé propicio a su necesidad, a su súplica, a su pedido. Padre, Dios bueno, Dios que gobiernas, Dios poderoso, Dios que dice basta ya al que hace violencia. Que este hombre, esta mujer también puedan arrepentirse de su pecado y puedan encontrar en ti la gracia del perdón y la nueva vida en Cristo Jesús. Gracias por este tiempo. Oramos agradecidos en el nombre de Cristo el Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios poderoso.